En esta ocasión tendremos la presentación del libro Diccionario por la Paz, Guía de Conceptos Básicos para la Cobertura Periodística de Conflictos Sociales, a cargo de Ricardo Alvarado, quien es historiador, especialista en proyectos con más de 20 años de experiencia en organizaciones de derechos humanos y desarrollo social con importantes fuentes cooperantes. Actualmente es coordinador de proyectos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Un fuerte aplauso para nuestros invitados. Le doy la palabra a nuestro invitado. Buenas tardes, estimados amigas, amigos. Bueno, es un honor para mí presentar ante ustedes acá el Diccionario por la Paz, ¿no? Es una herramienta que surge en un momento que es crucial para el Perú. Desde mi perspectiva, como historiador, como profesional con 2 décadas trabajando en derechos humanos, en desarrollo, en Colombia, en Perú, en Kenia, ¿no? Esto es un avance significativo, creo, en la construcción de narrativas transformadoras. Hay que comenzar un poco. La idea no es que yo hable completamente, sino tal vez que me transmitan sus inquietudes, así que trataré de ser lo más breve posible con mis apuntes. Bueno, primero hay que situar esta obra en un contexto histórico, ¿no? El Perú tiene cicatrices profundas que, para no irnos pues hasta la conquista española, podemos empezar simplemente con la violencia política, ¿no? Que terminó justo con el siglo XX, ¿no? Terminó en el año 2000, el último año del siglo XX, dejó cerca de 70.000 muertos, ¿no? En su mayoría ciudadanos, ciudadanas pobres de zonas rurales. Hubo, en los primeros años de este siglo, hubo una Comisión de la Verdad y Reconciliación que documentó en gran parte esta tragedia, ¿no? Pero no terminó de hacer un trabajo completo, porque por unas u otras razones no se documentó las esterilizaciones forzadas y tampoco se documentó el genocidio ayáninca, ¿no? A pesar de estas carencias, el informe final de la Comisión de la Verdad es un manual útil en un camino hacia la paz sostenible. Pero, como muchos de ustedes sabrán, el informe final es un bodoque de 9 tomos, ¿no? Y varios cientos de páginas, ¿no? Que difícilmente se puede leer completo, ¿no? 9 tomos más anexos estadísticos, anexos, ¿no? Que ni yo, que he estado 20 años en eso, he podido terminarme de leer. Y su versión corta, el Hatun Wiyakui, su versión resumida, comprimida, ha tenido poca circulación. Entonces, un poco como que estamos, cuando nos referimos al pasado no tan lejano, ¿no? Pero sí, digamos, cronológicamente lejano para su generación, porque tal vez ustedes recién nacían cuando terminó este conflicto, ¿no? Y nos plantea, ¿no? O sea, mi generación yo nací en el año 73, yo ahora tengo 52 años, y en mi generación había una carga, ¿no? En la historia, tenía una carga histórica, y esa carga histórica era la herencia colonial. Se decía cómo el trauma de la conquista había moldeado el país que éramos entonces. Y ahora, para no irnos tan lejos, cómo el trauma del conflicto armado interno ha moldeado el país que somos ahora. Porque se puede decir que este país de sicarios, de extorsionadores, de Estado ausente, de Estado ineficiente, de roba pero hace obra, etc.,
si bien no empezó con la violencia política lo agravó, lo exacerbó. Y es a partir de la violencia política que tenemos el país que tenemos ahora. Entonces, no solo en el trabajo con la violencia política, sino al ver violencia política peruana, sino al ver también otros contextos de conflicto, desde las comunidades, ¿no?, para la paz en Colombia, hasta las zonas post-conflicto en Kenia, en el África subsahariana, he aprendido una lección fundamental, que es que la forma en la que contamos la historia y los términos que usamos determinan si avanzamos hacia la paz o si seguimos en un camino de violencia. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué un diccionario para la paz? Precisamente para ponernos de acuerdo en qué términos estamos usando. Porque tal vez aquí, espero que aquí no sea así, pero en algunos foros, decir conflicto armado interno es decir una mala palabra, es provocar, ¿no?, la ira de determinados sectores políticos. Es decir, aquí no hubo conflicto armado interno, aquí hubo terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos empezamos a pelear por palabras y tenemos que ponernos de acuerdo. Para poder conversar, tenemos que ponernos de acuerdo mínimamente en qué significan estas palabras, qué significan estos términos. Entonces, el diccionario para la paz no es simplemente una recopilación de términos, ¿no? Es el resultado de un proceso participativo que involucró a más de 100 periodistas de regiones con alta conflictividad: Apurímac, Ayacucho, Loreto y Puno, por ejemplo. Es ante todo la respuesta a una necesidad real, que es los periodistas que están en primera línea necesitan saber, si yo digo conflicto social, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo digo conflicto armado interno, ¿de qué estoy hablando? Si yo digo Comisión de la Verdad, mesa de diálogo, puede explicármelo en 20, 30 palabras, cosa que, ¿no? Y esta es una herramienta útil para eso, en sus versiones impresa y su versión digital. Por supuesto que espero que tengan mucha circulación, ¿no? Esta obra ha surgido de una colaboración entre la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el marco de un proyecto llamado Periodismo para la Paz, ¿no? La idea es, y ustedes tal vez la compartan, que el periodismo no es solo un espejo o un lente que mira la realidad, sino también es una herramienta de transformación. Si el periodismo construye consensos, si el periodismo aclara términos, puede contribuir activamente hacia la paz. Si el periodismo, por el contrario, desinforma, si el periodismo aumenta la confusión, si el periodismo dice que no hay categorías, que, ¿no?, entra al juego de la pelea por los términos, entonces no estamos construyendo un camino hacia la paz. Este diccionario, sin embargo, no se construye en el vacío tampoco. Somos pioneros, pero no tanto. Se nutre de la experiencia de Colombia, ¿no?, especialmente el trabajo de Medios para la Paz, en el contexto de la posguerra colombiana. Bueno, posguerra le llamamos por ponerle algún nombre, pero bueno, es un proceso complejo el colombiano, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer iniciativas parecidas en otros continentes, ¿no?, y adaptar estas herramientas a las particularidades de cada contexto es fundamental. Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas tiene una especialidad que construye también, llamémosle así, bodoques, mamotretos de miles de páginas. Bodoques, mamotretos que son indispensables porque si no, ¿sobre qué estamos hablando? O sea, muy bien, para hacer un resumen, como el Diccionario para la Paz, necesitamos tener las fuentes. ¿Cómo están las discusiones sobre todos estos términos? ¿No? Entonces, y
Una vez hecho el manual, el compendio, ¿no?, de cientos, de miles de páginas, podemos hacer el resumen de algunas decenas de páginas para uso cotidiano, ¿no? Hoy no tenemos, por suerte, un conflicto armado interno generalizado, como lo tuvo mi generación, pero sí tenemos una alta conflictividad social, ¿no? Y eso requiere una comprensión profunda y respuestas que tomen en cuenta los diversos matices de cada problemática. Porque muchas veces, y vemos, la prensa, ustedes son o van a ser periodistas, la prensa informa unilateralmente, ¿no? O a veces informa bilateralmente cuando no debe hacerlo. Y se dirá, ¿cuándo la prensa no debe informar bilateralmente? Si alguien agrede a una mujer o a un niño, no le das las palabras a los dos, pues, para ser equitativo, ¿no? Tienes que dar la palabra a las víctimas en determinados casos. En determinados casos, igualar a víctimas y victimarios no sirve. Entonces, todas esas cosas que parecen sutilezas, no lo son, porque si uno enfrenta conflictos sociales reales y trata de hacer una cobertura que al final, a ojos de quien sufre el conflicto social, es una perspectiva sesgada, entonces van a empezar las recriminaciones, van a empezar a recibir los prensa amarilla, prensa mermelera y todos los adjetivos que suelen decirle. Y uno dice, ¿pero yo qué hice de malo? No, simplemente omitiste. Simplemente no tuviste el cuidado de saber en qué ocasiones te tienes que poner del lado de las víctimas. Por ejemplo, ¿no?, una lección dolorosa, ¿no?, de la experiencia, ¿no?, del trabajo que hice en África, fue comprender cómo los medios de comunicación se pueden convertir en instrumentos de violencia, en instrumentos de muerte incluso. La radio RTLM y el periódico Kangura contribuyeron al genocidio, porque todos los días, durante el genocidio ruandés, todos los días llamaban a exterminar a la etnia Tutsi, calificándola de cucarachas, de infrahumanos. Entonces, llamaban abiertamente al genocidio. Esto es una responsabilidad no solo moral, no solo ética, de informar correctamente, sino, a partir del caso ruandés, es una responsabilidad penal del periodista. El periodista que difunde discursos de odio es cómplice de genocidio. Lo hemos visto recientemente en la Franja de Gaza. Como hay medios que dicen, bueno, pues se lo tienen bien merecido, deshumanizan a las víctimas. Entonces, eso es algo que no debemos hacer. Esto es importante notarlo porque todavía estamos a tiempo, a pesar del gran desprestigio que tienen muchos medios, todavía ese desprestigio no ha llegado a los periodistas. O sea, la gente todavía está diferenciando entre el medio y la persona. Desconfía de los medios, pero todavía cree en los periodistas. Porque ¿a quién van a ir a hacer una denuncia? Van a ir donde, lo que estamos viendo ahora, van a ir donde el fiscal corrupto, van a ir donde el policía corrupto. No, van a la prensa, van a los periodistas. No van necesariamente porque es el medio, ¿no? Porque saben que el medio muchas veces, y lo vimos, mi generación lo vio en video, los medios están comprados. Se les entrega plata en sobres o en maletas. Pero el periodista todavía está, por lo general, todavía tiene legitimidad como para hablar en nombre del público. Bueno, volvamos al diccionario, ¿no? El diccionario está organizado en 8 secciones temáticas, tiene
conceptos clave, ¿no?, que permiten comprender de manera integral los conflictos sociales, ¿no? Hay secciones de paz y conflictos sociales, sección de negociación e intervención de terceros, ¿no?, gobernanza política y ambiental, derechos humanos y libertades fundamentales, justicia y Estado de Derecho, medios de comunicación y desinformación para enfrentar desafíos como las fake news, ¿no?, grupos vulnerables y protección, y finalmente violencia y terrorismo. Porque el terrorismo existe y hay que afrontarlo y hay que rechazarlo, condenarlo cuando corresponda. Entonces, una conclusión de este documento, es una conclusión con la cual coincido, es que la construcción de la paz no es solo la responsabilidad de los gobiernos o es responsabilidad de los organismos internacionales. No, que esto lo vea Naciones Unidas, que por qué Naciones Unidas no hace nada. No, eso requiere un consenso social que sea amplio, ¿no? Y este diccionario se basa en un concepto al que se llama infraestructura para la paz. No se trata de que los periodistas se vuelvan mediadores, porque ese no es su papel, sino que puedan contribuir, desarrollar ese potencial que tienen para contribuir. ¿Por qué? Porque pueden hacer alerta temprana. Tal conflicto va a surgir, ¿no? Se pueden hacer estas iniciativas de diálogo, ¿no? Estas autoridades son más permeables al diálogo, ¿no? Pueden hacer seguimiento a los acuerdos, pueden promover la reconciliación. También, por supuesto, podrían hacer todo lo contrario, podrían echar más leña al fuego, podrían agitar las aguas, podrían llamar al linchamiento. La idea no es esa, obviamente. Entonces, ¿cómo nosotros plasmamos, ¿no? Digo nosotros porque si bien yo no redacté este diccionario, sí estuve en la parte de la revisión y coincido con la mayoría de conceptos que están aquí. La obra concluye con un decálogo práctico que sintetiza algunas orientaciones para cubrir conflictos sociales. Permítanme destacar 3 principios que son fundamentales para mí, ¿no? Primero, hay que distinguir entre conflicto y violencia. No son lo mismo. El conflicto no es necesariamente negativo. El conflicto puede ser una oportunidad para hacer cambios sociales constructivos. La violencia es una de las formas, sí, en que un conflicto se puede manifestar, pero no es inevitable, ni mucho menos. Segundo, es importante en todo conflicto intervenir pronto. Los periodistas, al estar en contacto directo con las partes de un conflicto, pueden actuar como alerta temprana. He visto en múltiples contextos cómo visibilizar oportunamente las tensiones puede lograr que las instituciones respondan antes de que empiece la violencia. Finalmente, hay que exponer las causas estructurales y no solo los síntomas de un conflicto, ¿no? Las crisis que vemos son apenas síntomas de problemas más profundos, ¿no? El periodismo que solo registra hechos violentos, mataron a alguien, atropellaron a alguien, no indaga las raíces, y eso contribuye a perpetuar la incomprensión, ¿no? Y contribuye a que, a falta de explicaciones, el público diga, busque soluciones mágicas. Si votamos a todos los migrantes, se acaba todo. Si instauramos la pena de muerte, se acaba todo. ¿Por qué? Porque nadie le ha explicado al público todo lo complejo que un conflicto puede ser. Y bueno, tenemos un reto grande. Y digo tenemos porque, bueno, no seré periodista, pero los historiadores estamos emparentados. En algún momento, cuando recién se desarrollaban nuestras disciplinas, éramos lo mismo. El cronista era periodista y era historiador también. Ya con el avance de las humanidades, se fueron separando, se fueron distinguiendo, ¿no? Pero tenemos en este siglo XXI
tenemos retos muy grandes, ¿no? La desinformación, las redes sociales cuando amplifican discursos de odio, ¿no? Cuando se usa, ¿no?, el racismo, el clasismo, el terruqueo, ¿no?, el lawfare o las guerras jurídicas, ¿no? Te empapelo, pues, ¿no? Te meto juicio tras juicio tras juicio, ¿no? Todos esos son fenómenos que están en el diccionario, ¿no? Y en mi experiencia, en los países que he podido ver, he constatado que la alfabetización mediática y fortalecer las capacidades de los periodistas son inversiones que tienen alto impacto. Por ejemplo, cuando estuve en Chile, me sorprendió el nivel de los medios. Puedes escoger derecha, izquierda, hay de todo, y hay un nivel de debate mucho más elevado. Digamos, se puede discutir, se pueden ver discusiones sobre políticas de memoria, políticas de reconciliación, política económica, estrategias de gobierno, estrategias de alfabetización. Eso es parte de la discusión pública, eso está en los periódicos, en la televisión, en todas partes. Aquí nos quedamos con que fulano salió con sutana, ¿no?, le puso los cachos a no sé quién, ¿no? El futbolista no sé cuánto gana tanta plata, no le pasa la pensión a sus hijos. Todas esas son cosas que pueden tener cierto interés. Pero si el nivel de la discusión pública va a ser ese, entonces estamos perdidos. Porque para hacer chisme no necesitamos periodistas, necesitamos chismosos. Y esa no es la idea. Ustedes no se van a pasar 5 años en la universidad para hacer chismes, ¿no? Para eso necesitan simplemente salir con una cámara o con un celular ahora, ya no necesitan cámara, ¿no?, y estar de sapos. Y de eso no se trata. ¿Cómo se trata de buscar, informar, educar al público en un contexto en que las mismas nociones de verdad están en cuestión? Se habla de la posverdad, se habla de la neolengua, se habla de que ya no existen las verdades absolutas. Bueno, tal vez nunca existieron, pero sí existe la verdad. Porque si nos vamos a poner a cuestionar el concepto mismo de verdad, bueno, entonces la Tierra es plana y las vacunas causan autismo también. Y cuando vemos que uno puede decir, pero bueno, eso es una creencia individual, no podemos actuar contra una creencia individual. Ok, podría ser, pero el tema es que esa creencia individual se vuelve, a falta de orientación, a falta de educación pública, a falta de información pública, que es el asunto de ustedes, muchas veces se termina volviendo política pública. ¿Por qué? Porque ese es el nivel de la discusión. Porque vemos en Estados Unidos que entra un señor, ¿no?, cuyos 2 méritos son apellidarse Kennedy y ser un furibundo antivacunas. Y cambia toda la reglamentación de vacunas de Estados Unidos. Y como, claro, estamos, no sé si a mediados o a fines del dominio estadounidense, entonces muchos se copian y esos discursos calan, ¿no? Dicen, pero si en Estados Unidos es así, entonces ¿por qué aquí no? Entonces tenemos problemas fuertes, ¿no? Frente a eso, ¿vamos a darle voz o vamos a decir la verdad? ¿O vamos a informar? ¿Vamos a informar o vamos a desinformar? Esto es un compromiso que ustedes tienen como periodistas, pero también como miembros de una generación que va a afrontar este siglo, ¿no? Yo podría tranquilamente no preocuparme por este asunto,
porque digo, bueno, en 30 años yo ya no voy a estar con ustedes, siendo sinceros. Tengo 52 años, tengo diabetes, así que llegaré a los 70 años, 75 años. Bueno, no me preocupa lo que pase después, pero ustedes sí van a seguir viviendo. Y de lo que ustedes hagan ahora es de lo que va a depender el futuro que les dejen a la siguiente generación. ¿Quieren dejarle esto igual? Ya no. En principio, tendría que disculparme de parte de mi generación por haberles dejado el mundo así. Pero eso es solo una parte, porque uno puede decir, bueno, la generación anterior me lo dejó así, ya, ok, pero ¿qué hiciste para mejorarlo? O lo dejaste como estaba, o lo empeoraste. ¿No? Es como mi generación tuvo y tiene un compromiso con las 70.000 víctimas del conflicto armado, con los desplazados, con los desaparecidos, con las mujeres víctimas de violencia sexual, con los desaparecidos. Entonces ellos merecían que nosotros construyéramos narrativas que impidiesen que se repitiera la barbarie. ¿Lo logramos? Yo creo que yo creo que fracasamos. Como generación fracasamos. Estamos dejando esto. Y esto es poquito. En realidad debimos dejar algo mejor. Pero bueno, podemos hacer cuando se trata de afrontar un fracaso generacional, podemos hacer dos cosas, ponerlos a llorar, ¿no? O tratar de hacer algo constructivo. Y esto es lo constructivo que damos, ¿no? Es porque toda esta cuestión de los derechos humanos, del desarrollo, de los conflictos, no son asuntos judiciales, no son asuntos policiales, son tareas de comunicación. Porque nuestra responsabilidad es reconocer los sufrimientos, es identificar las responsabilidades, promover la reparación y sentar las bases para una cultura de paz, ¿no? Este diccionario es una herramienta, pero las herramientas solo tienen sentido si se usan, ¿no? Entonces, hago un llamado a ustedes para que lo consulten, para que lo cuestionen, para que lo enriquezcan, para que lo mejoren, ¿no? A la Facultad de Comunicación, Periodismo, para que lo incorporen, ¿no? Aquí la polarización crece todos los días. Los conflictos socioambientales se multiplican y van a seguir aumentando. Estamos viendo, son 4 de la tarde y está haciendo un calor. Y si ustedes hubieran sido niños cuando yo lo fui, esto no es normal. Cuando yo era niño no había una temperatura así a esta altura del año y a esta hora del día. Entonces, yo puedo decir, bueno, igual podría decir, bueno, en 20 años ya no voy a estar, así que no me preocupo, pero ustedes son los que van a estar. Y ustedes van a sufrir el cambio climático si es que no se hace algo ahora mismo. Entonces, pero si seguimos pensando, ¿no?, que eso es tarea de otros, entonces, y no tendemos puentes, entonces vamos a seguir como estamos. Y el reto es, ¿qué historia queremos contar? Porque ustedes, como yo, a mi manera, contamos historias. ¿Cuáles son las historias que ustedes quieren contar? Una de la eterna repetición de conflicto tras conflicto, de fracaso tras fracaso, de generación que fracasa. Ustedes, yo lo que quisiera es que ustedes, cuando lleguen a mi edad, no digan, bueno, ¿saben qué? Hablen ante un público joven y digan, ¿saben qué? Mi generación fracasó también. Así como la anterior, también fracasamos. No, quisiera que fueran más exitosos. Queremos que haya una violencia recurrente, queremos incorporar la violencia, el chantaje, la extorsión, los asesinatos a nuestra vida cotidiana, o queremos transformar pacíficamente los conflictos y construir algunos consensos, ¿no? Esta es una apuesta
por la opción de la paz, ¿no? Queremos plantar esta semilla, ¿no? Y esta semilla se formó a través del compromiso de periodistas que entienden que informar con responsabilidad puede salvar vidas, puede prevenir tragedias y puede construir la paz. En más de 20 años yo he aprendido que la paz no es la ausencia de conflicto, del mismo modo que la salud no es la ausencia de enfermedad. Es la capacidad de gestionar constructivamente nuestra realidad, ¿no? Y el periodismo, cuando asume su rol de contribuyente, puede marcar la diferencia entre la destrucción y la transformación creativa de las diferencias que a veces nos separan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ricardo Alvarado, por su gran aporte. Sin duda, la importancia de este diccionario nos permite tener una mirada más profunda acerca de los conflictos sociales y, a su vez, no solamente enfocarnos desde una perspectiva muy superficial. Y como lo mencionaron en la ponencia, aplicando un periodismo riguroso, ético y responsable. Cuéntanos, Braulio, ¿qué reflexiones tienes acerca de este diccionario? Muy buenas tardes. El agradecimiento muy especial al señor Ricardo Alvarado. Definitivamente que la primera reflexión que tenemos que hacer es el compromiso, ¿no? Ricardo habla de un compromiso y habla sobre todo de un compromiso de los periodistas, en todos nosotros, un compromiso con la sociedad, un compromiso en realidad entre el pasado, el presente y lo que será el futuro. Definitivamente nuestra generación hizo algo, lo hizo poquito, lo hizo a medias, lo hizo mal, y como dijo Ricardo, es muy cierto. Nosotros podríamos quedarnos sentados, cruzados de manos y de pies, diciendo, bueno, ya fue, ¿no? Ya vivimos. Pero ustedes tienen una gran responsabilidad, sí, pero nosotros ya los más grandes tenemos otras, de compartir con ustedes quizás estos errores, estas desavenencias, para poder enaltecer este compromiso. De verdad, enriquecedor lo que nos comparte Ricardo, y ese diccionario creo que no solamente debe estar de adorno en una biblioteca, ya sea física o virtual, sino debe formar parte de algo que nosotros necesitamos, que es seguir aprendiendo, pero no aprendiendo por aprender, sino con compromiso para poder compartir y mejorar. El aplauso para el señor Ricardo Alvarado. A continuación, invito al público a que pueda realizar sus preguntas, dudas o comentarios acerca de este tema. Sí, gracias Ricardo por, digamos, la reflexión que nos has compartido esta tarde. Y quisiera, si nos puedes hacer como una descripción de lo que incluye este diccionario, el contenido, qué palabras, digamos, han elegido ustedes para que este diccionario de alguna manera refleje una terminología de la paz. O sea, ¿qué narrativa debería ser esta narrativa por la paz que pueda contrarrestar la desinformación, ¿no? Las noticias falsas, la polarización, que sabemos es un mal en nuestros días? A ver, la estructura conceptual del diccionario, ¿no? Es, por ejemplo, tenemos 8 secciones, ¿no? En la de paz y conflictos sociales distinguimos entre los conflictos constructivos y los conflictos destructivos, ¿no? Entre, digamos, todo lo que constituye un ciclo de conflicto social que puede tener o no un desenlace violento, ¿no? Que puede ser conflictos de diversa índole, pueden ser conflictos sociales, pueden ser conflictos ambientales, pueden ser conflictos de diversa, ¿no? Étnicos, religiosos, etcétera, ¿no? Hay muchas clases de conflictos. Estamos tratando de dar, ¿no?, en la medida de lo posible, en la medida de nuestra experiencia, por eso es, o sea, digamos, ¿no?, una de las características, digamos, de los conflictos sociales en el Perú, que es que hasta ahora, por suerte, no tenemos conflictos étnico-religiosos, ¿no?, que, por ejemplo, podría haber en la ex Yugoslavia, ¿no? No es ortodoxos contra católicos o católicos contra protestantes, ¿no? Ese tipo de conflictos no hay. Entonces,
o por lo menos si es que los hubiera, no se dan de manera violenta. Entonces, tratamos de hacer este tipo de distinciones. Luego, en la segunda sección es sobre negociación e intervención de terceros, ¿no? ¿Qué diferencias y qué semejanzas hay entre mediación, por ejemplo, arbitraje, por ejemplo, ¿no? Entre, digamos, qué características, porque no solo en los conflictos sociales se usan estos mecanismos, se usan también, por ejemplo, últimamente, a raíz, por ejemplo, de los conflictos que tiene la Municipalidad de Lima con diversas empresas, ¿no? Algunas de las cuales han estado vinculadas a temas de corrupción, vemos que ninguna se va al Poder Judicial, todas se van a arbitraje de terceros. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 estableció de que para facilitar las inversiones, ¿no?, los contratos, ¿no?, del Estado con empresas extranjeras, sobre todo, no debían ir al Poder Judicial, sino debían ir obligatoriamente a instancias de intermediación, a instancias de arbitraje como el CIADI, por ejemplo. Y ahí Perú pierde sistemáticamente. Claro, se dirá, ¿eso tiene sus ventajas? Por supuesto, tiene sus ventajas porque, digamos, una empresa que diga, bueno, yo voy a entrar al Poder Judicial y mi pleito con el Estado va a durar 20 años, no va a invertir. Pero nos trae el problema opuesto, que una empresa entra con toda la seguridad de que va a ir al arbitraje y va a ganar. Entonces nos trae toda una fuente de nuevos conflictos. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre, ¿no?, cuando la empresa ha participado, caso Odebrecht, ha participado en un esquema de corrupción? Eso el arbitraje no lo ve. El arbitraje ve el cumplimiento del contrato, no ve el esquema de corrupción en el que ha estado, en el que se ha generado este contrato. Entonces, por eso nos digo que muchas veces lo que nos falta es análisis de contexto. Entonces uno dice, ya, el contrato, sí, el contrato, ¿no? Odebrecht, sí, Odebrecht, pero ¿por qué fallan los arbitrajes tanto en contra del Estado? ¿Es solo que el Estado es lerdo, ineficiente, etcétera? No, no solo es eso, no, sí, en parte es eso, pero no solo es eso, es también que el arbitraje no te va a ver si hubo corrupción, no, te va a ver la letra del contrato si se cumplió con el contrato. Entonces no va a haber contexto. Ese es algo que periodistas, ustedes periodistas, tienen que aportar. Siempre análisis de contexto. ¿Cómo se originó esto? Y vamos más allá. Entonces, ya la Constitución del 93 tiene, ¿no?, 30 años, más de 30 años. Entonces, eso, aplicar a rajatabla este principio de irnos siempre al arbitraje, ¿ha sido beneficioso? Yo diría que no tanto. Habría que, ya pasados 30 años, pensar tal vez en revisarlo. Pero bueno. Luego, tenemos gobernanza política y ambiental, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es la consulta previa? ¿Qué es el derecho a la consulta previa? ¿Todos tienen derecho a la consulta previa? ¿Qué condiciones debe tener la consulta previa? Consulta previa, por ejemplo. Encontraron en tu barrio, supongamos, porque eso no pasa, en Lima no pasa, pero supongamos que pasara en Lima, porque pasa en ciudades como Pasco. Ciudades como Pasco, Cerro de Pasco, tienen un enorme agujero en medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque es una zona rica en minerales y ahí se violaron todas las consultas previas. No hubo consultas previas porque en el momento en que se empezó a cavar ese enorme agujero, eso no se conocía, no se aplicaba. Entonces, ¿qué implica la consulta previa? Así, un resumen muy escueto. Tienen que informarte, tienen que pedirte permiso, tienen que darte una compensación si es que hay algo que para el país o para el Estado tiene más importancia que tú vivas allí, tienen que consultarte, pedirte permiso y en última instancia remediarte, compensarte. ¿Por qué? Porque es así. Porque ese es un derecho.
y lo tienen que hacer y se dice consulta previa, pero ¿por qué no dicen consulta? Porque tiene que ser antes. Si primero te quitan y después te compensan, eso no es consulta previa. ¿Y cómo tiene que ser? Tiene que ser previa, libre, informada. Porque te tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que se va a ganar tanto, ¿no? por sacar este petróleo o este mineral, y entonces eso es más valioso, objetivamente hablando, que tú tengas tu casita, etc. Pero también implica la consulta previa que te tienen que dar alternativas viables. Porque si te dicen, no, yo te voy a mover 1 kilómetro más allá, ¿ya? Cosa que a veces pasa, no, yo te voy a mover 1 kilómetro más allá, no pasa nada. ¿La mina se va a establecer? Sí, pero la mina no es solo la mina. A veces la mina es, tomamos el agua, la contaminamos, ese agua entra al subsuelo, ese agua es el agua que bebes, hay contaminación ambiental por ruido, hay explosiones, hay dinamitazos, sin contar tampoco las consecuencias sociales, porque una comunidad que era basada en la agricultura pasa a ser basada en la minería. Los precios suben, ¿no? Se empieza la demanda por artículos de fuera que no se producen allí y te descuadra toda tu existencia. Entonces, por eso es la importancia de la consulta previa. No es que la gente quiera vivir en la miseria, eso es una simplificación burda. Es que la gente tiene un estilo de vivir, ¿no? Y lo que quiere es que en lo posible se respete su estilo de vivir. ¿No? Porque en última instancia, y ya lo vemos por la experiencia, no es que el pueblo, la comunidad local, los vecinos, los ciudadanos, porque muchas veces también hay que ver, eso no está en el diccionario, pero es bueno que piensen en ello. Muchas veces decimos, ¿no? Cuando es en la sierra decimos, ¿no? los pobladores, y cuando llegan aquí decimos los vecinos, ¿no? Entonces, eso tiene una carga también simbólica. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos planteamos, ¿no? Bien, estos quieren vivir en la pobreza. No, es que no solo van a seguir siendo pobres, sino que van a tener un montón de problemas más. Van a tener plomo en la sangre, van a tener fibrosis en los pulmones. ¿Y quién los va a compensar por eso? ¿Van a tener un buen hospital? ¿Quién se los va a dar? Porque a lo mejor resulta, no, pero el Estado lo va a dar. Pero vamos, hemos visto hace pocos años que un congresista se fue a una comunidad de sierra, le dio un paro cardíaco y se murió. Si un congresista no puede conseguir asistencia médica de urgencia, imagínense un poblador, o un vecino, o un ciudadano, ciudadana. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién garantiza que todo eso que está en el papel se va a cumplir? Y de los conflictos que vemos ahora, ¿cuántos son? Pregúntense, ¿cuántos son por papeles que se han firmado y que esos compromisos se han violado 1, 2, 3, 4, varias veces? Promesas que se hicieron, no, yo voy a poner la mina y aquí va a haber escuela, aquí va a haber planta de tratamiento de agua, el relave no va a llegar al río, vamos a construir un pozo de hormigón para que el agua no entre, para que los relaves químicos no entren en el subsuelo, y nada de eso se cumple. Y siguen tirando los restos de la minería al río. Hablo de la minería, como puedo hablar de muchas otras actividades. Como puedo hablar, por ejemplo, de la agroindustria, ¿no? Del hecho de que, por ejemplo, ¿no? Qué bacán, tenemos un boom exportador de espárragos y arándanos, que ¿dónde se cultivan? En medio del desierto de Ica. No digo que esté mal necesariamente, pero si entendemos que es un desierto, entonces va a crear una crisis hídrica. ¿Qué va a beber la gente? No estamos creando un problema donde antes no lo había. ¿Para qué? Para que se beneficien ¿quién? Los vecinos, los ciudadanos, o 3, 4 agroindustrias. Porque la agroindustria a veces es como la minería. También es una cosa extractiva. Entonces, ¿no?
tenemos que ver esto de gobernanza política y ambiental, de consulta previa. Los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no? Esto que ahora se cuestiona mucho, pero es que es el marco sobre el cual se construye todo esto. Esto es un consenso básico. Y lo que se suele omitir, ¿no? Lo que se suele omitir muchas veces es que los derechos humanos, por lo menos en su forma actual, que es la Declaración Universal, nacieron de un consenso entre las democracias occidentales y lo que entonces era el bloque socialista. Y se dirá, bueno, ¿no? Eso fue una época ¿no? Fue producto de unas circunstancias que ya pasaron. Ojo, puede ser, pero en su origen anterior, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eso es netamente liberal. Los derechos humanos son una creación del liberalismo. Entonces, ¿a santo de qué se quiere decir que eso es una creación? Porque muchas veces se dice eso, que los derechos humanos son una creación del comunismo. No, son una creación liberal. Eran declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Y eso nace, ¿no? Con el liberalismo. Porque si no hay derechos humanos, entonces volvamos al absolutismo, volvamos a las monarquías, volvamos a pensar de que hay personas que nacen para gobernar. No es así. Muy bien, pasamos. Justicia y Estado de Derecho, desde la justicia restaurativa hasta la justicia transicional. Bueno, la justicia restaurativa trata de, a diferencia de la justicia punitiva es, bueno, alguien hizo algo, castíguenlo, cárcel, pena de muerte, castración química. Esa es justicia punitiva. Justicia restaurativa busca, primero, ante todo, que no ocurra el delito. Y, si ocurre, tratar de restaurar las cosas a como estaban antes de que ocurriera. Sé que en muchos casos no se puede, pero eso es un ideal que hay que alcanzar. Y claro, el ideal sería que no hubiera delitos. Pero bueno, no siempre se puede. La justicia transicional. Bueno, miren, esto es interesante porque sirve para establecer cómo se ha redactado esto. La justicia transicional es un concepto en el cual yo no creo. Yo, Ricardo Alvarado, no creo en este concepto. Pero ha habido un consenso entre los que redactaron este diccionario para que estuviera el concepto. Y está. Porque eso no solo es democracia, sino también así se construye el conocimiento. Se construye viendo cuál es el consenso en una determinada materia. Los especialistas discuten y la idea de consenso es la que se publica. Y eso está bien. Obviamente puede haber voces discordantes en determinados temas, pero eso también es normal. A lo mejor después ocurre que hay un cambio de paradigma y todo se vuelve al revés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo científico, ustedes deben haber llevado, espero, historia de las revoluciones científicas. Antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué? Porque las observaciones astronómicas que se hacían parecían indicar que, en efecto, la Tierra era el centro del universo. Luego se pasó al paradigma de que el Sol era el centro del universo. Y que luego se pasó a que la Vía Láctea era el universo. Yo he llegado a leer libros cuando era niño, y esos libros ya estaban desfasados en mi niñez, de que la Vía Láctea era el tamaño del universo. Y ahora sabemos que la Vía Láctea no es más que una de miles de millones de galaxias. Entonces, ¿se equivocaron? Sí, pero así es que va avanzando el conocimiento. El conocimiento no se genera callando
a las voces discordantes, sino se genera un consenso y sobre el consenso se trabaja. Por supuesto, quien tiene una opinión diferente puede expresarla, es libre. Y eso es parte del debate. Y a lo mejor, si después las pruebas muestran, no, resulta que tenía razón, allá, después de algunos años, se cambia y vamos avanzando y vamos mejorando así. Es progresivo, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Bueno, la justicia transicional, para que no parezca que como no me gusta el concepto no lo voy a explicar, ya, lo voy a explicar. La justicia transicional, ¿qué ocurre, por ejemplo? Nosotros tuvimos un conflicto con 70.000 muertos. Ok, ya. ¿Quién paga por ese conflicto? ¿Quién va a la cárcel por ese conflicto? Porque alguien tiene que ser responsable de ese conflicto. O tal vez no. Tal vez no. Y eso es en parte lo que se hizo acá. Más que de ver quién se va a la cárcel, ¿no? Más que ver quién se va a la cárcel, se trata de saber qué pasó para no repetirlo. Y esa fue una de las tareas de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad también recomendó, por ejemplo, 72 casos para que se judicialicen. 72 casos que ya pues, eran cometidos tanto por Sendero Luminoso, el MRTA, como por las fuerzas de seguridad, policía, fuerzas armadas. Entonces, todo esto, ¿qué implicó? Implicó que, bueno, la mayoría de estos casos, si no me equivoco, fueron unos 40 y tantos, sí se judicializaron. El resto no. Pero todo esto de la justicia transicional, ¿de qué parte el concepto? ¿Por qué se llama transicional? Porque se aplica en espacios, en países donde hay una transición a la democracia, donde hay un reconocimiento implícito de que el sistema judicial no funcionó bien. Y porque no funcionó bien, tenemos que transicionar hacia un momento en que sí funcione bien. Y entonces sabemos que no se va a poder hacer justicia completa, pero se hace lo que se puede. Eso es justicia transicional. Y tiene mecanismos, comisiones de la verdad, comisiones de la verdad y reconciliación, tribunales especiales, tiene diversas formas. Ya ustedes lo van a ver en el diccionario, ¿no? Entonces, particularmente yo soy un poco escéptico de este concepto, pero lo digo también porque hay que tener honestidad intelectual. Hay que también decir las cosas en las que uno no cree. Luego, medios de comunicación y desinformación, enfrentando desafíos actuales como las fake news, ¿no? Esto obviamente es muy actual, ¿no? O sea, si empezamos a difundir fake news, entonces estamos desinformando. Y a veces esa desinformación crea conflictos donde no los había. El genocidio de Ruanda empezó porque se culpó a la etnia Tutsi del asesinato del presidente ruandés. Y eso hasta el día de hoy, y han pasado más de 20 años, no se ha podido probar. Entonces, la desinformación también mata. Eso hay que entenderlo claramente. Luego, grupos vulnerables y protección. Por ejemplo, pueblos indígenas, por ejemplo, poblaciones en riesgo, ¿no? ¿Qué medidas se les aplican? ¿Qué estatus especial tienen por el hecho de estar bajo protección? Por ejemplo, ¿qué es un pueblo no contactado? Un pueblo no contactado es un pueblo que no ha tenido, ¿no?, contacto con, o no tiene contacto con el resto del mundo. Son poblaciones aisladas, o antes se les llamaba, o se les llama también, pueblos en aislamiento voluntario. Ellos no quieren saber nada de la civilización. Es su derecho, porque ellos tienen otro modo de vida. Ellos son, en su mayoría, cazadores-recolectores todavía. Entonces, si optan por eso, está bien. ¿Qué derechos les asisten? El tema es, si uno entra, incluso con buena intención,
a un pueblo no contactado les va a llevar sus virus, sus gérmenes, sus bacterias. Puede crear epidemias. Una sola persona puede crear epidemias. Entonces hay que tener los mayores cuidados cuando se trata con pueblos no contactados. Y uno dirá, bueno, ¿y eso qué tiene de conflictivo? Que, claro, el médico, el profesor, ¿no? No van a entrar, pero muchas veces el maderero ilegal, el minero ilegal, incluso a veces el misionero, entra y no le importa que el pueblo haya decidido no contactarse. Se contacta y crea un problema. Puede crear una epidemia, puede crear decenas de muertos, incluso sin proponérselo, a veces proponiéndoselo, pero bueno, incluso sin proponérselo. Entonces todo eso hay medidas especiales que deberían aplicarse. Y esto es algo también importante. Ustedes van a ver, dirán, pero todo esto es teórico. Sí, todo esto, muchas de estas cosas son teóricas, pero es que así deberían ser las cosas. Salvo que pensemos, ¿no?, que aquí es la ley de la selva y que el que puede, puede, y no respetemos nada. Y por último, violencia y terrorismo, diferenciando conceptos como genocidio, como crímenes de lesa humanidad y como terrorismo, ¿no? Genocidio, por ejemplo, es la exterminación o asuntos que tienen que ver, o acciones que tienen que ver con la intención de exterminar a un grupo étnico, a un grupo religioso, a un grupo cultural. Por ejemplo, por eso se da, muchas veces hay abuso del uso de estas categorías, ¿no? No toda matanza es un genocidio, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, digamos, las matanzas de Puno y Ayacucho el 2022-23 fueron un genocidio. No. No, porque eran contra los manifestantes por manifestantes. No eran porque fueran de una etnia determinada, porque se mató, no, indistintamente a manifestantes, por el hecho de ser manifestantes, no porque fuesen mujeres, no porque fuesen de una etnia determinada, no porque fuesen de una creencia religiosa determinada. Y porque la intención en última instancia no era destruir completamente al grupo, era castigar, era otra cosa. O sea, el delito de genocidio es algo que es muy serio de calificar y muy difícil de calificar. Luego, crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad, para ser breve, ya estoy terminando, los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad se les llamaba antes, son crímenes que se llaman así porque si permitiésemos que estos crímenes se generalizaran, ¿cuáles son? La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, son crímenes de lesa humanidad. Si nosotros permitiéramos que la tortura fuera legal, que la desaparición fuera legal, que las ejecuciones extrajudiciales fueran legales, nosotros estaríamos dando un paso decidido hacia la desaparición de la humanidad. Por eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Y terrorismo. Terrorismo es una categoría bastante difícil de definir, es la que peor definida está en general, no digo en el diccionario, sino en general está peor definida, ¿no? Y terrorismo es la apelación al terror como herramienta política. El uso del terror para fines políticos. Eso es terrorismo, ¿no? Al-Qaeda, al volar las Torres Gemelas, hace terrorismo. Sendero Luminoso, al meter un coche bomba, hace terrorismo. El MRTA, al tomar la embajada de Japón, hace terrorismo. Lo dice alguien que estuvo, ¿no?, del lado de las víctimas en el juicio de la cúpula de Sendero Luminoso. Fue por el trabajo que hizo el equipo al que yo pertenecía que se puso a la cúpula de Sendero Luminoso
en cadena perpetua. Entonces, terrorismo es eso, el uso del terror, el uso del miedo, del terror, como una estrategia política. ¿Por qué está mal definido? Esto ya es un agregado mío, eso no está aquí. Está mal definido porque generalmente se abusa del término. Generalmente hay una frase, no recuerdo de qué película es una reciente, creo que es de Marvel. El que es terrorista para unos es el luchador de la libertad de otros. Y eso muchas veces es cierto. Muchas luchas de independencia son condenadas por la potencia ocupante como terrorismo. Y al revés, muchas organizaciones terroristas apelan a que están luchando por la libertad para, entre comillas, para justificar sus crímenes. Eso es uno de los aspectos que hacen que definir el terrorismo o llegar a un consenso sobre qué es terrorismo es tan difícil, porque se utiliza mucho políticamente este término. Ahí lo dejo.